Recuperando entonces, veníamos diciendo, bueno, de que la intención de retomar este tema tiene que ver con la necesidad como de fortalecer el campo disciplinar del trabajo social en lo que tiene que ver con las discusiones en el campo de los científicos, ¿no? Y también con sembrar una inquietud que nos parece recontra importante instalar, esto de querer conocer, de querer saber qué es lo que sucede, y también reconocer que es un campo heterogéneo, en primer lugar, y que, bueno, hablamos de trabajo social como si fuese una sola cosa, y hay ahí varias cuestiones que atraviesan, porque hay cuestiones identitarias que nos entrelazan, que nos unen y que nos parece que nos constituyen como profesión, como por ejemplo tener como horizonte los derechos humanos, la justicia social. Hay cuestiones ahí que son claves y que han atravesado la profesión desde su constitución, pero también ocurren como cosas muy diferentes y podríamos pensar en como muchos trabajos sociales dentro del campo más amplio del trabajo social, ¿no? O muchos modos de ejercer la profesión. Bueno, señalábamos, traía Carmen también la clase pasada, de que tenemos como poco conocimiento del desarrollo del trabajo social en otras latitudes, y que esto tiene que ver como con varias cuestiones. Por un lado, con que es un tema que no está en la agenda de la profesión, que no suele estar en los planes de estudio, de lo que tenemos como relevado, visto, hay muy poco, digamos, de planteo, los planes de estudio de la importancia de conocer qué es lo que sucede en trabajo social en otras latitudes. Y bueno, esto también hace que haya pocos estudios comparativos, porque si no están los planes de estudio, como difícilmente se toma como tema de investigación, y por lo tanto hay como muy poco producido en torno al tema. Y además ahí la barrera idiomática juega así como un rol importante, que bueno, Carmen traía un poco de nuestra historia como anti-angloparlante, si se quiere, vinculado bueno, con esto del proceso de reconceptualización y todo lo que allí ocurre en función de una intención como absolutamente legítima, pero que también nos lleva o nos trae como esta barrera, digamos, la posibilidad de comunicarnos con los otros, que tiene que ver con el revalorizar lo propio producido, la propia lengua, en también un rechazo a partir bueno, de la historia que conocemos, de un rechazo de lo que tiene que ver con la relación con los países más bien angloparlantes, que es lo que en otras disciplinas suele ocurrir, de que se torna el inglés como el idioma común. Bueno, a nosotros nos ha pasado esto de cómo evitar o resistirnos un poco al inglés como lengua, ¿no? Esto también, Seba, ya te vamos a presentar y lo que queremos es escucharte, pero como para también ir haciendo una introducción, ir poniéndote en tema de lo que venimos conversando y de a qué viene y cómo viene el tema. Traía también la Carmen que, bueno, que los avances tecnológicos nos han permitido como sí tener otro acercamiento con los acontecimientos en otros países en relación al trabajo social, o con la posibilidad de pensar en como la internacionalización del trabajo social, también en lo que tiene que ver con el acceso a la información, por supuesto, en todo lo que facilita y demás. Y bueno, y en esto veíamos también que algunos autores de hecho hablan de trabajo social internacional. Tenemos de hecho un libro, una bibliografía que se llama El Trabajo Social Internacional, vimos el otro día en el pizarrón el nombre de los autores, que es medio difícil de pronunciar, pero que habla de esto, bueno, de qué es lo que se deposita dentro de lo que se nombra como trabajo social internacional, ¿no? Que ahí, bueno, han entrado como modos diferentes de comprenderlo. En su momento se hablaba de trabajo social internacional cuando se pensaba en el ejercicio profesional dentro de organizaciones internacionales, ¿no? Como, no sé, podría pensarse, no sé, UNICEF, Greenpeace o otras organizaciones, la OMS, etcétera, pero en su momento se pensaba, se ha relacionado
a trabajo social internacional con el ejercicio en estos espacios, y también han aparecido como otras cuestiones ahí, como por ejemplo, bueno, obviamente, el pensar como en causas comunes o en objetivos comunes del trabajo social, en esto de los horizontes de sentido, como que ha ido mutando lo que se ha ido depositando dentro de lo que se ha pensado como trabajo social internacional. Hay una conceptualización también que toman estos autores, que bueno, hay toda una disputa en torno a eso, así esto como de alguna manera nos resulta como potenciador en cuanto a la posibilidad de pensarnos también hermanados con otros países, o pensar como en, en esto, en objetivos como comunes, o horizontes de sentido comunes, aunque también se plantea como, por un lado se asocia también a la mundialización, con la conexión como con el mercado mundial, con la desigualdad, con la ligazón, si se quiere, al proceso del capitalismo actual, que tiene que ver con un capitalismo como más salvaje, más feroz, con ciertas características. Entonces hay afinidades y resistencias con esta historia de pensar en la internacionalización del trabajo social, o en el vínculo con la mundialización, si se quiere. Bueno, otra cosa que podríamos traer es que al traer este tema, podríamos como pensar en... no, también pensaba en comentarles algo de la FITS, que no sé si, no me acuerdo si el martes pasado lo trajimos o no, pero que es la Federación Internacional de Trabajo Social, eh, que es una de las organizaciones que nos nuclean como colectivo profesional, y que es un tema que vamos a trabajar en la última unidad de la cátedra, pero que bueno, que también es una de las organizaciones que ha estado como pensando en torno a esto, en la posibilidad de pensar en un trabajo social internacional. De hecho, no, la presidencia cambió hace poquito, pero la presidenta actual era argentina, y el año pasado participó de un panel, la invitamos y se conectó, quedó grabado, después en todo caso se los podemos acercar, porque está re interesante también ver cómo por dónde pasan los intereses o por dónde han pasado como los temas de interés para una asociación que nos nuclea a nivel internacional, ¿no? Que nos parece como una clave re interesante de pensar. Y nada, yo pensaba también en esto, en qué nos une, o qué nos nuclea, ¿no? El otro día la estaba escuchando a la Susana Casaniga en un espacio de formación de supervisión, que también ya es otro tema que vamos a hablar, pero lo que decía que para ella, como nos une dentro de la profesión, es el trabajar con las condiciones de vida. Me parecía muy interesante esto que traía, de pensar que trabajamos con las condiciones de vida, ¿no? Materiales y simbólicas. Y nada, pienso que eso como que puede ser una clave también, que pueda pensarse como un horizonte común entre el ejercicio profesional de trabajo social en distintos lugares del mundo. Y lo otro que iba a traer, para no hacerlo mucho más largo, después en todo caso podemos retomar estas cuestiones, pero es que sí, veníamos trayendo como dos claves para pensar el trabajo social en otras latitudes. Primero, como la posibilidad de acercarnos desde lo que tiene que ver con las cuestiones como más del orden de lo teórico, de lo conceptual, eh, y de lo histórico también, en el sentido como de pensar cuáles son las corrientes, las teorías que nos han atravesado, por las que nos hemos ido encontrando, que vienen, si se quiere, que vienen siendo como, o acompañando el ejercicio, bueno, perdón, un avión. Que vienen entrelazando, o sea, que vienen siendo tomadas como en el ejercicio profesional en distintos lugares del mundo,
ahí aparecían como dos autores dentro de lo que proponemos la bibliografía, que uno es Malcolm Paine, que está como bibliografía complementaria, y que toma las distintas corrientes, si se quiere, desde las distintas teorías, sí, que como que, si se quiere, que tratan de explicar qué es lo que hace el trabajo social. Y por otro lado, es un libro igualmente viejo, es del 95, pero nos parecía como interesante como intento de sistematizar o de nuclear cuáles son como las teorías, si se quiere, que atraviesan el trabajo social. Y la otra autora que tomamos es Karen Healy también, que también algo tomó Carmen, que plantea, bueno, los aportes de las teorías post, le llama fundamentalmente el postestructuralismo Foucaultiano, y las teorías feministas, las teorías feministas radicales, las llama de esa forma, como para aportar a pensar en algunas revisiones al ejercicio, al activismo, le llama ella, crítico, o de las teorías críticas de trabajo social. Es más o menos como en torno a eso, a lo que produce. Es re interesante ese texto de Healy, por ahí si se quieren acercar, no es como de tan fácil lectura, pero sí, por ejemplo, en la parte de conclusiones está como bastante sistematizado lo que ella va trabajando en el libro, y está como re interesante los aportes que hace. Y bueno, y la otra clave, como de entrada al tema, es el pensar en estudios comparativos en relación a los distintos países, continentes o regiones del mundo, ¿no? Ahí tomábamos autoras como Tello Peón, que hacen como un esfuerzo comparativo también de traer como aportes de distintos lugares, de distintos países, de trabajadores sociales de distintos países en una compilación. Y Paula Vidal Molina, en su libro, que es el más actual de los que citamos en bibliografía, no me acuerdo si es del 2019, pero es como bastante contemporáneo, toma como, si se quiere, plantea dos bloques en el libro, y en el primero toma esta clave como de reflexiones más del orden de los marcos como teóricos que acompañan, ¿no? O con los que viene ejerciendo trabajo social, y un segundo bloque donde plantea como algunas comparaciones entre autores que se refieren a distintos países. Y acá, bueno, lo introducimos a Seba, porque me parece esto. Queríamos traer también, que no sé si lo mencionamos la clase pasada o no, pero que todas estas compilaciones, estos esfuerzos, tienen que, las caras de todos en el mundo, exacto, tienen que ver con esfuerzos de sistematización, pero que son no son, y ni se pretenden tampoco, representativos de como lo que sucede, o de todo el trabajo social en un país o en el otro, de una perspectiva como totalizante o absolutista, si se quiere, sino que es la perspectiva de una experiencia, de una persona, de un grupo de personas bueno, que en primera persona relatan o cuentan cuál es su experiencia. No por esto, digo, desconocemos, y está bueno tener presente que bueno, que coexistan como perspectivas diferentes, modos diferentes, y que una experiencia no tiene la intención por ahí de totalizar como todo lo que sucede en trabajo social en un país, sino que es un esfuerzo de sistematización, y nos acerca a las realidades de otros contextos. Y bueno, Seba nos acompaña hoy, Seba es estudiante de trabajo social de nuestra facultad, tenemos la suerte de que sea compañero de nuestra facu, y él ha hecho, no sé, Ivonne, si querías presentarlo vos, o... Sí, Seba, como vos prefieras. Nosotros habíamos un poco retomado lo que nos habías compartido por mail, ¿sí?
Pero bueno, como vos prefieras, teniendo en cuenta de que por ahí no somos tantos, no sé si querés presentarte vos, si querés que un poco yo comparta tu trayectoria y tu recorrido en estos últimos años. Si querés lo hago yo, lo hago muy Dale, breve. dale, genial. Dale, Bueno, perfecto. eh, Buenísimo. Lo que te bueno, resulte más cómodo. Buenísimo. Dale. gracias. Bueno, mi nombre es Avante. Sebastián Ramírez, soy estudiante de la Facultad de Trabajo Social, como dijeron, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, y lo que voy a compartir hoy es mi humilde experiencia eh, de intercambio estudiantil en el país hermano de Paraguay. Yo estoy, bueno, terminando la carrera y en el año 2018 realicé mi intercambio eh, en la Universidad Nacional de Asunción eh, y lo hice en el primer semestre del 2018 con una duración de febrero a julio. Bueno, un poco como decía Euge, mi idea es traer ahí mi experiencia eh, sin, eh, sin tener esa mirada totalizadora de el trabajo social en Paraguay es, sino bueno, también pensar lo que lo hice o mi experiencia la hago siempre con los lentes del trabajo social en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que bueno, que como saben, estoy enamorado de nuestra facultad, así que bueno, desde ahí voy a hacer un poco el recorrido que yo hice. Bueno, y desde ya agradecerles también por el espacio. Eh, Estoy un poco nervioso, bastante nervioso, decirles. Eh, y esperaba también encontrar otras experiencias, lástima que no se pudo dar, otras experiencias de trabajo social en otras latitudes también. Eh, pero bueno, en otra ocasión será. Eh, bueno, como dije, hice eh, este, esta, esta experiencia en Paraguay y la hice en el marco de un programa que se llama en el marco del programa Escala de Estudiantes de Grado perteneciente a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, o AUGM también se lo conoce, ¿no? Es el grupo AUGM, que acá traje buscando cosas para presentar esta experiencia. Busqué un poco de información, un poco de cosas de documentación que tenía respecto al viaje de intercambio que hice. Y me parecieron muy interesantes los objetivos que tiene el programa de escalas de estudiantes de grado. Eh, Son unos objetivos que si me gustaría leerlos eh, para compartirlos, que están buenos y vienen a colación de lo que venía planteando Eugenia, que es impulsar y fortalecer el proceso de construcción de un espacio académico común regional a través de la movilidad de estudiantes, con la convicción de que mediante la interacción y la convivencia entre alumnos y docentes de distintas universidades y países, no solo se promoverá el intercambio académico y cultural, sino también un mejor conocimiento de la diversidad y particularidades de los diferentes sistemas de educación superior instalados. B. Promover la integración regional a nivel de la educación superior universitaria. Ah, ¿me escuchan muy bajo? A ver, ahora. A ver. Yo escucho bajo, pero no muy bajo, o sea, como Ajá. que entiendo A ver. lo que decís. Se escucha Ahí se bajito escucha igual, mejor. pero se entiende. ¿Sí? Bien. Bueno. El B, el punto B es promover la integración regional a nivel de la educación superior universitaria. Con C, contribuir a la internalización de la educación superior de la región, mediante la construcción de un espacio ampliado e internacional de movilidad e intercambio. D, contribuir al desarrollo de una experiencia internacional para enriquecer la formación de los estudiantes, así como el fortalecimiento institucional mediante el establecimiento de alianzas estratégicas y el desarrollo de actividades de intercambio entre las universidades de AUGM, que es el grupo de universidades que están dentro
del grupo Montevideo, donde se hacen las distintas experiencias de intercambio. Y contribuir a profundizar los vínculos entre los docentes participantes de la coordinación académica del programa, base del emprendimiento de nuevas iniciativas de cooperación para el mejor desarrollo de la educación superior en el ámbito de la región. Bueno, esto me pareció interesante, porque bueno, había cuestiones ahí que me parecían a colación de lo que decía Eugenia, como esto de promover la integración regional o ver cuáles son esas similitudes que tenemos con otras experiencias de trabajo social. Y bueno, la idea era, yo hice mi experiencia, bueno, como dije, en 2018 y realicé tres materias, cursé 3 materias allá, psicología, ética del trabajo social y teoría política 2. Cabe aclarar que todas las materias, las asignaturas son cuatrimestrales, son todas cuatrimestrales, por eso también yo tenía la idea de elegir otras materias como guaraní, el idioma guaraní, tenía pensado algo de trabajo social, más algo así como fundamentos de trabajo social, alguna materia más troncal, pero bueno, no pude hacerlo porque estaban en el segundo cuatrimestre, así que bueno, opté por estas materias que me parecieron re interesantes igual y muy, muy buenas. Y bueno, buscando un poco de cosas, información, encontré algunos trabajos prácticos que hice ahí en las asignaturas, para recordar un poco por dónde iba el desarrollo de la materia. Psicología, por ejemplo, que es una de las materias que nosotros no tenemos, si bien nosotros trabajamos con salud, mucho salud mental o salud pública, allá se trabaja mucho la psicología, digamos, como una materia bastante importante, digamos, porque había psicología 1, psicología 1 creo, y psicología 2, si no me equivoco. Y bueno, en esta materia de psicología se daban los distintos enfoques psicológicos o las distintas corrientes o miradas de la psicología. Había, bueno, a ver si se encuentra acá. Bueno, la psicología crítica, la psicología emancipatoria, bueno, el psicoanálisis. Me llamó mucho la atención eso, digamos que yo no las reconocía y no conocía nada de la psicología en sí. Estuvo bueno como poder tensionar esas herramientas que tiene la psicología, la disciplina de psicología, con el trabajo social. Interesante pensarlo, esto de la escucha activa, siempre se proponía eso desde el equipo de cátedra, que el equipo de cátedra también, eso vale decir, eran 1 o 2 como máximo, no es que había un equipo de cátedra que vos digas, bueno, que se pueden pensar en discusiones internas dentro de los equipos de cátedra para desarrollar distintos enfoques o miradas y demás, que yo, eso hacía una comparación con la Facu, que sí hay, la mayoría de las cátedras hay un equipo docente, y eso cuando lo hablaba con los estudiantes de allá, les asombraba y les llamaba la atención, porque yo les decía, acá hay 1 o 2, y allá hay un jefe de trabajos prácticos, hay un auxiliar de primera, hay auxiliares alumnos que también llevan temas a discusión, entonces es mucho la diferencia que hay o que existe. Seba, perdón que te interrumpo, pero como así lo hacemos charlado, por ahí también, sí. Sí, estaría re bueno, así puedo tomar mate también. Sí, más vale. No, y además para que sea así bien descomprimido, tranqui, relajado para vos también. Pero decime, la formación allá, o sea, ¿es de nivel universitario, es de grado? O al menos donde Bueno, sí, experiencia. sí, cuando yo fui estaba en un proceso de cambio. Antes era instituto y estaba dentro de lo que era la facultad de filosofía.
Cuando yo fui, ahí se habían mudado justo ese año a un nuevo edificio que era muy parecido al nuestro, al nuevo que tenemos ahora, eh, y estaba dentro del campus de la universidad, con una salvedad. Estaba dentro del campus de la universidad, pero tenía una entrada independiente. Es decir, todos tenían una entrada principal, trabajo social tenía una entrada por el costado. Esas cosas que marcan por ahí el mapa, ¿no? De cómo se entiende esto de las luchas también, porque bueno, Igual, eso como el se estar daba. en el subsuelo cuando Claro, estábamos en Rioja. totalmente. Entonces estaba dentro del campus, dentro del terreno del campus, pero tenía una entrada aparte y no tenía entradas al campus independiente. Claro. Y Entonces había tenía que ahí dar toda la vuelta. formación de posgrado Y yo vinculada al no conocí yo como le comentaba a Dante hace unos días, es que se hacía mucho hincapié en la intervención y bueno, y en la facultad principalmente, en las prácticas. Había prácticas desde el primer año, a diferencia de lo que es en nuestra facultad, que son en tercero y cuarto. Allá desde primero a quinto había prácticas. Si bien las prácticas en los primeros años era más de reconocimiento de terreno, no era una intervención directa, era como ir a ver el lugar, digamos, siempre acompañado y de forma grupal, esas primeras prácticas, los primeros años. Cosa que acá nosotros se enfoca más en lo teórico y adquirir esas herramientas para después eh, poder ir a territorio o a las instituciones con otro bagaje académico. Me parece a mí que está bueno eso, ¿no? Y es una gran diferencia con respecto a lo que se daba allá. Entonces, eso por ahí es una... Y no había tanto... otra de las diferencias por ahí que yo encontraba era que no había tanta investigación, sino bueno, muchos de los autores eran argentinos o brasileros. eh, bueno, hablábamos, bueno, Susana Casaniga es una rockstar, eh, como siempre, en todos lados creo que la conocen, allá es muy conocida, digamos, una referente de trabajo social. Siempre me decían, ¿y cómo es? ¿Y qué tal son las clases? ¿Y está buena? No sé. Y así, digamos, era para los, para los estudiantes como para los docentes también, ¿no? Vos sabés que ella misma nos contaba el sábado en esta instancia de formación que tuvimos que ella da clases a nivel internacional en distintos países y que, bueno, como que en una época era como fue el boom de los autores brasileros, que se acuerdan que inclusive, bueno, yo en mi época de formación, inclusive todavía se leía mucho Paulo Neto, Yamamoto, autores que, o sea, que no es que ahora no se lean, Carlos Montaño, bueno, toda esa rama que inclusive muchos venían como de una escuela bastante marxista, que siguen como identificados con eso, al menos en el campo, identificados a esa corriente, y que ahora en el último tiempo medio que están como mirando mucho los desarrollos argentinos, están en distintos lugares, al menos en Latinoamérica, poniendo bastante el ojo sobre lo que se produce acá en el país. Lo cual, bueno, está bueno, es un dato interesante como a tener en cuenta. Sí, 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 la verdad que sí, está muy bien posicionado, al menos en Paraguay, desde mi visión, está muy bien posicionado el trabajo social argentino. Eh, Así que eso está bueno y es algo a resaltar, me parece a mí, y a potenciarlo, porque eso es parte también de lo que es el espíritu de nuestra facultad, de apostar a la investigación, a lo que son los aportes académicos, para poder pensar esas intervenciones, para poder adquirir mayores herramientas, ¿no? A la hora de intervenir o a la hora de estar en un espacio institucional. Entonces, me parece que eso es una cuestión a seguir profundizando y trabajando. Eh, bueno, otra de las cosas que pensaba y que tenía
era lo de la otra asignatura, que era Teoría Política 2, que ahí trabajamos, estuvo bueno también, si bien yo ya había tenido Teoría Política en la Facu, me pareció interesante poder tomar esa asignatura, y trabajamos sobre la noción de ciudadanía, eh, por los grandes pensadores, digamos, esa noción de ciudadanía trabajada por los distintos pensadores y en distintos contextos. Que eso, viniendo desde Aristóteles hasta, pasando por Maquiavelo, Marx, Hegel, estuvo re interesante, la verdad. Y era interesante esto de poder pensar cómo daba la clase el docente, ¿no? Era muy didáctica, con muchos videos, cosas que eran amenas, digamos, ir a las clases estaba bueno, te daba ganas de ir. Bueno, una de las cosas que quería retomar era esto de el proceso de transición de la Facu. En ese momento era un instituto antes, después pasó a ser facultad, pero desde los estudiantes se venía dando una discusión y se estaba motorizando una discusión para que no sea facultad de trabajo social, sino sea facultad de ciencias sociales. Porque, bueno, había ahí una disputa a nivel universidad, que la mayoría de las facultades eran facultades de ciencias exactas, había muy pocas de ciencias sociales, entonces desde ahí poder impulsar nuevas carreras, eso es lo que decían, poder potenciar la sociología, la ciencia política. Bueno, es una de las cosas que también creo que nos caracteriza al trabajo social, tanto allá como acá, que estamos siempre ahí, al frente de nuevas luchas, de las demandas, y las hacemos propias, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que es digno a resaltar también, y que yo veía como una coincidencia, ¿no? Entre lo que es el trabajo social acá, en Argentina, o en nuestra Facu, como también ahí de poder pensar en la ampliación de derechos, ¿no? Tanto para pensar como acá, cuando se hizo todo lo que es la nueva ley de salud mental, como desde la Facu se pudo instalar esa discusión, cómo se motorizó esa discusión, como otras también que por suerte se han podido conquistar esos derechos, ¿no? Bueno, ahí la Facu, allá de la UNA, también planteaba esto de la ampliación de derechos, para también poder pensar otras formas o otras carreras que alimenten al trabajo social o que retroalimenten al trabajo social desde otras miradas, desde otros enfoques. Eso es lo que me decían por ahí los estudiantes, que estaba re interesante, digamos, y lo quería traer también porque si bien he perdido un poco la comunicación con la gente de allá, lo que supe sí que se había podido aprobar esa modificación de nombre de lo que es la facultad, y con eso supongo que también la incorporación de nuevas carreras, que era el otro paso a seguir. Bueno, y no, después yo lo que puedo decir es que sí, ahí la Facu había mucha discusión política y mucha de la discusión se daba en relación a lo que era el gobierno, digamos, en relación a que, bueno, muchos planteaban esto de que hace 30 años que gobierna el mismo partido, que es el Partido Colorado, que es el partido que creó el dictador, el último dictador, digamos, del Paraguay, cuando cuando el país retoma la democracia, crea un partido que es el Partido Colorado y que hasta el día de hoy está instalado, digamos, como fuerza mayoritaria políticamente,
y que eso hace que no haya muchos cambios sociales ni de ampliación de derechos, sino que justamente se, for, se fortaleció esa idea neoliberal eh, y que eso provoca mucho de lo que es eh, que el país esté bastante, lo que decían los estudiantes, ¿no? Como bastante estancado. Ellos lo veían como en eso. Siempre me decían, nosotros estamos re estancados en relación a Argentina, por ejemplo, en ampliación de derechos. Ustedes había colectivos como el colectivo de mujeres o el movimiento de mujeres, y acá no hay nada de eso, no hay luchas en las calles, mucho el individualismo, prima mucho el individualismo, y eso ellos se lo atribuían, entre tantas otras cosas, a lo que era el gobierno y el modelo social, político, económico, digamos, que gobierno. Amigo, me quedé pensando mientras te escuchaba. Che, ¿se me escucha 2 veces? No, ¿Se escucha bien? No se escucha 2 veces, pero como con un poco así de ruido. Pará. ¿Ahora? Creo que el Seba ha activado el micrófono, por eso hace como un eco. ¿Ahora puede ser o no? Mejor. Bien, bien. Pasa que estoy re acostumbrado a estar en el celu y en la compu. No sé por qué, pero bueno. Mientras te escuchaba, pensaba, porque no tengo claro eso. La educación ahí en Paraguay es pública como acá, digamos. Pública, digamos. no. Eso también es algo importante, sí. Sí, la educación no es pública, es todo arancelado, eh, tanto la educación como la salud Mm, son privadas. Si bien en la universidad era un canon muy bajo, no dejaba de ser arancelado, digamos. Sí o sí tenías que pagar mensualmente. Eh, y la salud también, tenías que un arancel. Que, había como hospitales públicos, pero no eran públicos realmente como lo conocemos nosotros, digamos, sino que sí o sí tenías que pasar por... yo tuve que ir en una oportunidad al hospital y tuve que pagar, digamos. Era mínimo, pero tenías que pagar. Eh, claro. y bueno, la educación también. Sí, a mí lo que mientras te escuchaba pensaba eso, cómo uno naturaliza, digamos, los derechos que tiene, digamos, la cultura democrática que hay acá. Y eso, después cuando te chocas con otra realidad así, vos decís, ¿cómo que hay que pagar para estudiar, digamos? ¿Cómo que para ir a atenderte en una cuestión de salud hay que pagar, digamos? Es como que quizá uno lo escuchaba por ahí, que en otros países no era como acá, pero como siempre, digamos, cuando uno lo vive en carne propia y lo ve, eh, yo cuando me fui me volví con la bandera argentina, así por todos lados la flameaba más o menos, o sea, más argentino que nunca, insoportable, pero mientras te escuchaba pensaba eso, digamos, perdón que te interrumpí, no sé si... No, no, está bien. No, sí, eso es algo que creo que nos pasa, al menos con lo que he hablado, que se han ido a intercambio u otras experiencias, es un valor que nosotros no lo vemos, no lo percibimos como algo tan importante. Y cuando te vas a otro lugar, a otro país, te das cuenta de la importancia que tiene y el valor que tiene la educación pública y de calidad, ¿no? Porque tenemos una educación muy buena, muy, muy buena. Eh, y eso es algo que para nosotros es re natural y para otros es que es el lugar a donde quieren llegar, digamos. Es el horizonte al cual quieren llegar y nosotros lo tenemos y a veces no lo valoramos, ¿no? Inclusive en Seba, te algunos momentos. pregunto también. Sí, Eh, sí. en relación como al componente femenino, si se quiere, de la profesión o a la proporción de mujeres
en relación a como al universo en general de estudiantes, ¿cómo viste la relación? ¿Así como similar a con nuestra facu? ¿O, notaste alguna diferencia en relación a eso? No, en eso es igual. La mayoría eran mujeres, había muy pocos varones. Eh, sí, es como una de las cosas que bueno, también al principio no lo percibí como algo importante y después me di cuenta, sí, el trabajo social, tanto en Paraguay o al menos ahí en la facultad, como acá, son la mayoría mujeres. Eso, Y el contenido, eh, la relación con la religión ahí, ¿había como algo fuerte o nada que ver? sí, sí, pero no dentro de la facultad, Mm, sino como algo culturalmente, digamos, mm, muy instalado, pero no dentro de lo que es la facu, no. ahí va, Inclusive las materias que yo hice le pegaban bastante a lo que era la iglesia, digamos, como institución al claro, menos. Eh, pero sí, sí, claro. culturalmente estaba reinstalado y re fuerte la idea de la religión. Había muchas procesiones, muchas iglesias, como, bueno, como en muchos lugares, ¿no? Pero había como esos paquetes turísticos, digamos, que te llevaban por un montón de iglesias, digamos, a, a visitar y a conocer. Hay pregunta una compa sobre agrupaciones políticas, centros de estudiantes, ahí en la vida universitaria. Sí, ahí, bueno, como les dije, se estaban mudando y antes estaba como bastante relacionada con la Facultad de Filosofía. Ahí al instalarse en un edificio nuevo, al estar solo trabajo social, se estaban viendo agrupaciones, ¿sí? Había dos, si no me equivoco, dos agrupaciones independientes, al menos eh, de nombre eran independientes. Después, bueno, siempre había esas chicanas, ¿no? No, porque ustedes están con el Partido Colorado, ustedes porque están con el partido. Eh, eh, pero sí había eso se ve bastante. Y era como, estaba bueno, una de las cosas más interesantes también. Y por ahí un poco volviendo a esta dinámica de cómo se genera ese espacio áulico, ¿no? Vos por ahí decías esto bueno, lo que le generaba a los estudiantes de allá, que vos cuentes de repente que Susana Casaniga era tu docente y que había un ida y vuelta. Digo, bueno, hay otra de las cuestiones que siempre se rescata, se recalca, que es, bueno, por ahí este vínculo que nuestra facultad como casa de estudios siempre ha generado y ha sostenido, digamos, con cada estudiante en esto de una cercanía, ¿no? Es decir, justamente de la construcción de un vínculo pedagógico, lo cual también creo que hace a la calidad y a la calidez de los procesos de formación. Por ahí un poco en este sentido digo, bueno, ¿qué pasaba con este ida y vuelta en las aulas? Digo, se generaban por ahí estos otros modos de habitar la formación, como acá de repente becas de extensión, becas de investigación, un poco si en esa línea querés compartir lo que un poco pudiste ver estando allá. Sí, yo observé bastante eso, pregunté si había becas para investigación, me dijeron que no había, que no está como muy instalada la idea de la investigación como parte de lo que es la disciplina del trabajo social, digamos, no lo tienen en cuenta, o al menos eso entendí yo. Por eso también muchos de los aportes, la teoría venía de Argentina. Eh, no había tanto desarrollo en lo que tenía que ver con la investigación. Había, sí, mucho de lo que era eh, prácticas,
Ellos le daban como mucha fuerza ahí en la facu al menos, como mucha fuerza a lo que era las prácticas, desde el primer año, ¿no? Sí. Salir a territorio, poder conocer el barrio, conocer la zona. Ahí ahí hay una cuestión también que es muy latente, que es la migración interna de lo que eran los pueblos originarios que están siendo desplazados porque la tierra pasa a manos privadas, la mayoría brasileños, que van a producir soja, básicamente. Entonces, la migración interna a a las grandes ciudades, a lo que era la periferia de las ciudades grandes, ¿no? Como Asunción. Vos veías partes donde te decían, no, no te metas acá porque acá están todos acá están todos los que vienen del interior, todos los aborígenes que vienen del interior y es peligroso. Porque, eh, una cosa rara, digamos. Y ahí era donde más eh, nos instalaba las prácticas en esas zonas, digamos, donde se daban donde se asentaban las familias que venían del interior de Paraguay. Eh, y eso era una cosa que me llamó mucho la atención, digamos, eh, muchas de ay, no sé, que muchas de las prácticas eran como barrios. Nunca fui yo en realidad, pero como que no eran barrios, sino que eran como, digamos, como No te cortas, ciudades, digamos. Se te escucha más o menos otra vez. se te corta. Capaz que con la cámara apagada, no sé. Ahí están preguntando también en el chat si las prácticas eran rotativas, es decir, lugares o instituciones distintas por año, o desde primero a quinto en el mismo lugar. También sería No los estoy importante, escuchando. ¿no? ¿No nos escuchás? ¿Vos no nos escuchás, Sebastián? ¿Me escuchás? No. ¿Ahora? Tampoco. ¿Y si probás a desconectar los auriculares o no te anda el micrófono si no? Ay, claro, si no escucha. Claro. Claro, yo Ahora, diciéndole como que... se me salió. Sí, bueno. Bueno, más que interesante, por ahí hay como varias cuestiones que... No sé por ahí si Jor o Dante nos venían Yo creo también pensando. si querés. Ahí está, a ver. Ahí está ¿Ahí nos ya. escuchás, Sebastián? Sí, ahora sí los escucho. Ah, No me estaba escuchando bien. buenísimo. ¿Vos, No los podía vos escuchar. ahí estás leyendo el chat o no? No, a ver. Bien, ahí preguntan en relación a las prácticas. Ajá. Sí, no lo tengo al chat, porque al salir me parece que se Bien, me que si borró. las prácticas serán rotativas, te preguntan, es decir, lugares o instituciones distintas por año o desde primero a quinto en el mismo lugar, un poco qué características tenían esos procesos de prácticas preprofesionales. Sí, por lo que yo entendí, eran rotativas, no siempre en los mismos lugares. Al principio, los primeros 2 años me parece que eran más en territorios, pero eran grupales, no era que eran en instituciones, sino que iban a un barrio o a una zona, eh, pero iban de a grupos. No era que, como que iba todo primer año el sábado a un lugar, digamos. ¿Entiendes? Claro. ¿No? Era más de reconocimiento del espacio. Así lo entendí yo, como más no tan institucionales tampoco en los primeros años menos. Eh, Sino que era más bien ir a un lugar y reconocer ahí. Otra de las cosas
que también me llamó la atención era que la mayoría de las clases eran de noche. Eh, y ¿Y bueno, esto por eso ahí era... por qué tenía que ver, digamos, por una cuestión de espacios, por una cuestión de que gran parte de la No, población trabajaba, o porque estaba así, digamos? y la mayoría de lo que me dijeron a mí era que yo pregunté esto y me dijeron que era porque trabajaban. La mayoría de los estudiantes trabajan. Eh, entonces, les quedaba mejor en el horario de noche, porque allá también el horario de trabajo era de corrido. Entonces, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, si no me equivoco, y las clases arrancaban a las 5, 5 y media. Entonces estaba pensado para eso. Estaba bueno, eso me pareció re interesante y re positivo, digamos, pensar las clases para los trabajadores también. Trabajadores. Sí, sí, había como, yo cuando fui, me sorprendió mucho eso y lo del, como les dije, el espacio, que la facultad estaba dentro del campus, pero estaba fuera del campus. En realidad, eso era como una cosa que me llamó mucho la atención, porque, y las otras facultades, porque yo cuando fui no encontraba la facu de trabajo social, entonces me fui al campus y me fui como a rectorado de lo que era la, de la universidad y no sabían de explicarme dónde estaba. Eh, También porque era nuevo el edificio, pero otra cosa era, me parecía como esto de, bueno, les damos lugar, pero allá lejos, digamos, escondidos, que nadie, la mayoría no sabían dónde era. Eh, entonces eso también me llamó mucho la atención. Seba, y te pregunto, no sé, por ahí si estuviste tanto en contacto, si sabes o no, o sea, por ahí sí, solamente si estás al tanto, pero tenían, en relación al ejercicio de la profesión, ¿cómo veías que era reconocida la profesión? ¿Tenía reconocimiento como por las instituciones? ¿Cuáles eran como los ámbitos más habituales de intervención o de inserción profesional de los y las colegas que estaban graduadas? Si había órgano de colegiación también, ¿sabés si había alguna ley que regulara el ejercicio profesional? O sea, lo que tengas idea de eso. Sí, mira, yo conocí una sola profesional así que estaba, que no era, que era por fuera de la facultad y trabajaba en el ámbito de la salud. Eh, y bueno, como dije, la salud era privada, entonces tenía bastantes limitaciones, digamos, y siempre era como, me decía que estaba siempre peleándose, digamos, con lo que era la institución, porque, bueno, ella buscaba mayor acceso y, bueno, se encontraba con muchísimas barreras a la hora de poder ampliar esa accesibilidad a la salud pública, a lo que ellos consideraban la salud pública. Eh, entonces esa era la experiencia que yo conozco. Y como dije al principio, estaba en un proceso de transición, entonces antes era un instituto, trabajo social. No sé, yo no conocía a nadie que me hable del colegio, por ejemplo, una colegiación o un espacio que nuclea a los profesionales. Eh, nunca escuché nada al respecto. Entiendo que no, pero no te puedo decir que sí o no. Porque bueno, no tuve experiencias ahí con muchos profesionales. Bien, bueno, no sé si quieren compartir alguna otra pregunta, algún aporte que quieran hacer en relación un poco a esta experiencia que Sebastián nos ha compartido, que la verdad que Sebastián, más que interesante, ¿no? También este orden un poco que le fuiste dando a cómo poder, ahí está. A ver, Sofía, dale. Hola, ¿cómo va? Luli por acá. Hola. Quería preguntarle, como nosotros tenemos acá las divisiones en campos, por ahí las prácticas que hacemos, bueno, salud mental, salud, vejez, bueno, por lo menos de cuarto, ¿cuál es, digamos, había así también división por campos en las prácticas?
Lo que yo entendí es que la mayoría de las prácticas se daban en territorio, no eran por, no eran por campo problemático, digamos, como se da acá, sino que era en un territorio determinado y ahí se desarrollaban las prácticas. Eh, y al principio no, y después en tercero y cuarto, si no me equivoco, sí eran en instituciones, pero también ahí, basado en lo territorial, o en una escuela o en un espacio de salud, pero siempre anclado en lo territorial, digamos, no tanto en lo institucional. Claro, claro, el eje ordenador era como más bien ese, la inserción en el territorio y a partir de Sí, ahí, sí, son otras sí, lógicas. Ujú. sí, yo por ahí vi en algunos momentos como hacían mucho el mapeo, lo que hacíamos en tercer año, esto del mapeo, de ver qué instituciones había en la zona, cómo era eh, el espacio geográfico, cómo se dividía eh, y demás, cuáles eran las zonas de referencia. Eso vi que hacían una vez ahí en la facu. En Seba, el mercado hay práctico. dos preguntas más. A ver, Una, ay, no, tres preguntas más. ajá. Pregunta Yelen si los docentes eran mayormente trabajadores sociales y si hacían publicaciones académicas y demás. Que algo decías en relación a que la investigación no estaba como demasiado instalada, por lo que No, se ve. no estaba demasiado instalada. Y los docentes que me tocaron a mí, ninguno era trabajador social. Eh, ni de la profesora de psicología era psicóloga, eh, el que daba política era, sí, recibido de politólogo, pero no era recibido en Paraguay, sino que había hecho su carrera en otro país, no recuerdo ahora, pero no era de ahí, no la había hecho ahí en Paraguay. Y la profesora de ética tampoco, si no me equivoco, era psicóloga también. ¿Y había Eh, equipos de cátedra, Sebastián, o era un solo no, docente? uno, dos, creo que dos, en psicología eran dos, pero después no había equipos de cátedra y eso me llamó mucho la atención. Sí. Como lo decía hoy, para mí es una de las mayores potencias que tiene nuestra facu, digamos, de poder pensar esto de equipos de cátedra para desarrollar cada una de las asignaturas. Las distintas miradas Bueno, y lo que acorde tiene que siempre. ver con la construcción del campo disciplinar de trabajo social, me parece que está re bueno esto que traes, digo, porque nos permite como también siempre la comparación, bueno, no siempre está tan buena, pero también está bueno como para ver qué es lo que tenemos como propio producido, Ujú. para saber dónde estamos parados, ¿no? Y a dónde queremos ir. Pero me parece que está re bueno esto que Exacto. destacas. Ujú. Sí, sí, sí. Es como una de las cosas que me parecen eh, más importantes que tenemos nosotros es esto de apostar a lo que es la investigación. Institucionalmente no apostamos, yo me considero parte también, pero esto de apostar a lo que es la investigación, a lo que es el campo de la construcción teórica, de lo que son nuestros objetos de estudio o eh, de las distintas problemáticas, está re bueno, digamos, me parece que es una de las cosas más enriquecedoras que tenemos porque se produce y se construye desde nuestra propia facultad, se incentiva eso con becas, eh, que ahí no se daba, digamos, no estaba ni siquiera planteado. Eh, Esto de que nosotros podemos, dentro de cátedras hay estudiantes becados para ser ayudantes de cátedra, es una cosa que en la facultad de Asunción es impensado porque ni siquiera hay equipos de cátedra. Eh, Está bueno, Está re bueno, me parece a mí.
está bueno pensar el porqué, digamos, ¿no? De esas cosas, como para uno ir reconociéndonos, digamos, en este caso, que dentro del colectivo, dentro de la movida, del trabajo social, digamos, siguen coexistiendo diferentes formas de entenderlo. Y me parece importante esto que traes, se me cuesta decirte Esteban, boludo, amigo, vos sos mi amigo. Esto que traes, porque, digamos, es una expresión bien concreta de entender que dentro de la intervención del trabajo social, por lo menos nosotros, desde el punto de partida, entendemos la investigación como una dimensión más. Total. Como una dimensión más. Y bueno, esto pone en tensión en otros lados, que no es así, digo, por ahí uno siempre tiende a decir está bueno, está malo, pero en realidad es pensarlo, el porqué, digamos, y la diferencia. Yo digo, nosotros hablamos siempre de la complejidad de lo social, por ejemplo, y el entramado social y todas estas frases que usamos en trabajo social, bueno, si vamos a intervenir en el entramado social, en la complejidad y demás, tenemos que investigarla, digamos, porque encima que va rápido y se transforma rápido, si vamos a estar interviniendo en el 2021 con lógica del siglo XX, digamos, es como que, bueno, estamos errándole un poco, digamos. Pero bueno, en ese sentido me parece interesante porque, qué sé yo, a mí me pasa que uno tiende a globalizar todo y piensa que en todos lados es lo mismo. Y nada, estas experiencias, escuchar en primera persona, te hace reflexionar, digamos, y ver por dónde va. Me acuerdo algo cortito. Primer año, creo que fue, allá cuando yo entré a la facultad, en 1845. Estábamos en primer año y me acuerdo que hicimos un proyecto de innovación pedagógica. Hizo el equipo, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros éramos estudiantes, participamos, y vinieron los compas de Santa Fe, que en ese momento era la escuela de trabajo social, y me acuerdo que yo lo percibí así, una polenta lo de Santa Fe, hablaban. Y claro, y ellos como bandera tenían que tenían práctica todos los años, ¿viste? Y nos decían a nosotros, cuando ellos se enteraban, porque la mayoría no sabía que acá teníamos práctica a partir de tercero. Y es como que en ese sentido se hicieron tipo rondas de debate y nos avasallaban, ¿viste? Como diciendo, no, porque allá hicimos esto, laburamos esto, vamos a los barrios. Y yo me acuerdo que personalmente lo sentí como, uy, no sé nada, o sea, no hago nada, digamos. O sea, estoy leyendo nomás, no estoy haciendo nada. Esa fue mi idea ante el primer choque, digamos, de esto que venimos hablando. Después uno comprende el porqué y el para qué de las cosas, digamos. Esto que vos recuperás, amigo, que traías hace un rato, de poder tener herramientas, digamos, para, digo, anteojos para ver la realidad social desde un punto de vista, analizarlo y a partir de ahí poder trabajar, poder intervenir. Eso me parece más o menos como para recuperar de lo que venís. Re interesante esto que traes, pero además pensaba en esta cosa del suponer que cuando uno está leyendo o está estudiando, no está ejerciendo la profesión, o sea, no está como, Totalmente. bueno, digo también como para después pensar en el ejercicio, o sea, estando graduados, el otro día charlábamos en que las instituciones, si uno llega a cerrar la puerta para decir, estoy leyendo, es como que el resto supone, se está rascando a dos manos, ¿entienden? Como que si no estuviese haciendo nada, como que si el ejercicio profesional solo fuese el hacer, ¿no? Y qué importante pensar en que la formación forma parte de el tener herramientas teóricas para el ejercicio y que hay una ley que estipula cuáles son nuestras incumbencias profesionales, digo, eso también. Que en realidad, No, Euge, forma parte y es determinante en palabras de Cars, ¿no? Digo, en esto de, bueno, la calidad justamente de nuestras intervenciones, por así decirlo,
el éxito, esto va muy acompañado, digamos, de ese sustento, de ese bagaje teórico, de ese corpus, que al igual de cualquier otro profesional, cientista social, opera, digamos, ¿no? Es decir, uno un poco siempre hay un ejemplo, esto es, bueno, un médico con un bisturí, ¿no? Bueno, y el trabajador social también tomando decisiones sobre la vida del otro, ¿no? Digo que esto me parece como que es algo que todo el tiempo tenemos que estar como, ni hablar, digamos, cuando hay determinados encuadres institucionales en los cuales la urgencia y la emergencia pareciera ser que opacan cualquier posibilidad, ¿no? De revisar, de supervisar, de complejizar. Bueno, estar ahí como un poco militando todo el tiempo, ¿no? Esto de las dimensiones que traía Dante, a mí me parece que eso es algo que como ha quedado muy, muy claro hoy, se incorpora y se aprende en la propia formación, ¿no? Y uno dice, bueno, esto de todo eso que nos ofrece nuestra facultad en términos de posibilidades, de una formación integral, de poder, digamos, como ir habitando espacios hasta incluso de gestión dentro de la misma facultad, que me parece que es sumamente interesante y que claramente es lo que fortalece el campo del trabajo social, ¿no? Ya sea en los procesos de formación académica, como aquellos que tienen que ver, digamos, con el ejercicio propiamente por fuera de lo que es, digamos, la academia, ¿no? Estas organizaciones del colectivo profesional, porque es un ida y vuelta, digamos, ¿no? Se va nutriendo en términos también, como también ha quedado un poco plasmado en algunas cuestiones que ha traído Sebastián, en estos de los proyectos societales, ¿no? Es decir, claramente hay un ida y vuelta que sería para seguir charlando y profundizando toda la tarde, todo el resto de la tarde, ¿no? Pero creo que es muy interesante. Seba, yo quisiera traer que habían quedado 2 preguntas más. Sí, justo lo estaba leyendo. Ajá, una de Es por el millón de pesos, amigo. ¿Cuáles eran las problemáticas contextuales y las puedo conocer? No entendí la pregunta. por ahí, Jorgelina, si querés como comentar a qué te referías con la pregunta. Sí, sí, más que nada conocer, digamos, si el Seba sabía cuáles eran las problemáticas en las cuales interveníamos nosotros allá. Bien. Bueno, un poco lo que fui comentando tiene que ver con un contexto, ¿no? Pensemos que Paraguay es un país mucho más chico que el nuestro. Yo estaba estudiando en Asunción, que es la capital, y como dije, todo lo que era fuera de Asunción, antes eran pueblos, eran territorios de los pueblos originarios, digamos, de esa zona, y que fueron desplazándose, digamos, desplazándolos. Y ahí entonces empezaban a emigrar a las grandes ciudades como Asunción. Entonces una de las problemáticas centrales era esta. eh, lo que era la irrupción, si se quiere de alguna manera nombrar, de esos pueblos desplazados hacia la capital del país, y que estaban en condiciones de toda vulneración, digamos, porque no tenían casa, menos acceso a los servicios básicos, no tenían trabajo, hablaban en un guaraní bastante cerrado. En Asunción hay un idioma, o no sabría cómo nombrarlo, que es el Yupará, se llama, que es la vinculación o la relación del español con el guaraní. Se mezclan las dos lenguas, y se habla es bastante, como no lograba yo en algunas veces interpretar lo que me estaban diciendo, así que le tenía que repreguntar, hasta que, bueno, después me terminaban explicando, pero eso también es una condición, digamos, del contexto, que es bastante a tener en cuenta ahí. Porque, bueno, sí, esto pasaba, digamos, muchos de los
que vivían en Asunción no sabían qué estaban diciendo las personas que venían de los pueblos originarios o que eran desplazados, digamos, que llegaban a la ciudad y no se podían comunicar. Eso es una de las problemáticas, digamos, más centrales, o por lo menos que yo consideraba, que veía más fuerte ahí, que todo el tiempo se estaba hablando de eso. No sé si contesté la pregunta. Sí, José, gracias. Y la otra, sobre la política universitaria, qué distribución geográfica tenía la carrera. Solo estaba en Asunción. Sí, estaba en Asunción y una ciudad que está limitando con Misiones, si no me equivoco. No me acuerdo ahora. O sí, con Misiones, me parece. Sí, pasando por Posadas ahí, pasando el límite ahí, me parece que, no me acuerdo ahora la ciudad, no recuerdo el nombre de la ciudad, era en dos lugares a donde había trabajo social, y como decía, esa pregunta me hicieron pensar esto de dónde eran los estudiantes, y la mayoría eran de Asunción, no había estudiantes de otras ciudades, digamos, la mayoría eran de ahí. Y como dije, trabajadoras, eh, entonces les venía re bien el horario. Sí, sí, eso me pareció re interesante, digamos, también, que, que la mayoría de los estudiantes eran de Asunción nomás. Eh, Yo esto de los pueblos originarios y del desplazamiento también lo vi porque en estos intercambios yo estaba en una casa, alojado en una casa, con otros estudiantes de otras carreras, y ahí me hice muy amigo de un colombiano que era biólogo y estaba estudiando justamente el desplazamiento de los pueblos originarios a las grandes ciudades por esta, eh, por la apropiación de la tierra o la venta de la tierra en realidad por parte del Estado a terratenientes, tanto argentinos como brasileros, mayormente brasileros igual, que se iban y se instalaban para producir soja. Entonces, eso también está bueno dentro del intercambio, porque conoces otras disciplinas, y como en este caso, una carrera que era un biólogo, pero que tenía una mirada social de la problemática de lo que era la naturaleza. O sea, nosotros nos relacionamos constantemente con la naturaleza y somos parte, entonces, como colectivo, digamos, de poblaciones, influimos en la naturaleza. Y bueno, esto lo que él también fue con una beca a estudiar este proceso migratorio, digamos, de los pueblos. Era muy interesante, estuvo bueno eso, me parece importante, y quien pueda y quiere y tiene ganas, hagan estas experiencias de, de intercambio a otros países, a otras facultades, porque realmente conoces muchísimo y también valorás todo lo que tenemos, digamos, que no es poco. Tenemos una facultad que es pionera en investigación, que, que le da mucho fortalecimiento a lo que es los campos problemáticos, por ejemplo, que hablábamos hoy. Allá se trabaja más que nada en lo territorial, acá tenemos materias específicas como salud mental, salud pública, digamos, que hacen hincapié en un campo problemático que es muy importante para el trabajo social, y allá no se da eso. Entonces eso está bueno para seguir potenciándolo en otros campos problemáticos también. Me parece que lo empezás a valorar cuando te vas, por lo menos por un rato, como en mi caso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, por ahí
La idea sería compartir algunas cuestiones también de la experiencia de Dante, ¿no? Y seguramente Jorgelina habrá algunas cuestiones también ahí para aportar. Si no hay ninguna otra pregunta, o por ahí tal vez pueden ir surgiendo y retomamos al Yo finalizar. meto un bocadito y después le paso la palabra a Dante. Puede ser, no, escuchando un poco lo que, lo que compartía Sebastián. Después yo, cuando termine Dante, les voy a compartir un poco mi experiencia. Pero, digamos, mi consejo, viendo viéndolos a ustedes, es que aprovechen estas experiencias, Ulises. O sea, la universidad pública también facilita estos espacios de intercambio. O sea, o el que tenga la posibilidad de irse de intercambio o de irse de viaje y conocer otras historias, háganlo. O sea, es una experiencia sumamente rica, no se queden con las ganas. El viajar y conocer otras culturas, y esto, y más si tiene que ver con el trabajo social o con un proyecto personal, tanto Dante como Sebastián, desde su experiencia creo que van a decir lo mismo, digamos, aprovechenlo. La universidad pública también facilita este tipo de apertura al afuera, ¿no? Al mundo. Entonces, mi consejo es esto, o sea, el que tenga la posibilidad de hacerlo, ni lo dude, porque es una experiencia maravillosa. Eh, nada, es. Después sigo hablando. Totalmente. Sí. Yo, Seba, ¿querés decir algo más? Si no, yo arranco. No, ya les dije, si pueden hacerlo, háganlo, viajen, conozcan, es una experiencia inexplicable, está re bueno, conocer otras culturas, en mi caso, creo que en tu caso también, Dante, te relacionás con muchos estudiantes de otros lugares también, de otros países, y vas conociendo, digamos, en base a lo que ellos cuentan y demás, también esas experiencias que son enriquecedoras. En este caso, por ejemplo, yo le traía esto de un biólogo que no tiene, si lo pensamos, no tiene mucha relación con el trabajo social, pero en realidad sí. Entonces esto de poder encontrarnos y demás está re bueno. Así que aprovechen si pueden hacerlo y viajen. Párrafo aparte, necesitaríamos 3 clases más del SEBA, la parte no académica, ¿no? La comida, No, el chupi, bueno, amigo, eso, eso, otra clase. eso, eso en otro momento. No, pero un poco en broma y otro en serio. Yo les digo, les comparto también, casi todas las personas que transitamos la facultad terminamos como muy movilizados y queriendo volver, en mi caso ahora desde otro lugar, pero es tan fuerte lo que uno transita. Bueno, yo en mi caso transité muchas cosas en la facultad, más allá de haber egresado y estudiado y puntualmente académico. Eh, Me abrió muchísimas puertas. O sea, el lugar donde yo hoy estoy trabajando tiene que ver mucho también con mi experiencia de poder estar en beca, en pasantías, en proyectos. Tengo la mayoría de las experiencias en el término laboral son puertas que me abrió la facultad. Bueno, ahora, en el marco de eso, año 2018, cerca de recibirme, buscando una excusa para poder seguir siendo estudiante, bueno, me anoté a un intercambio, se los recontra recomiendo, de verdad se los recomiendo, es una oportunidad que te da la universidad pública que no sé si uno puede llegar a tener esa experiencia con ese marco y demás en otro momento de la vida, ojalá que sí. Yo, yo creo que no voy a poder con ese marco, digo, becado, con guita todos los meses para estudiar, para estar atento a la otra cultura, digo, es un marco muy piola, digamos, para tener una experiencia en ese sentido. Yo me fui año 2018, segunda parte del año, a Colombia, con el programa PILA, que es el programa de intercambio latinoamericano, sigue estando vigente, ahora creo que retoma la presencialidad,
si no me equivoco, y bueno, tenemos una compañera que es la More, no sé si se va a ir al final, More López Leites, pero la verdad que es un programa súper piola en ese sentido. Bueno, yo me fui a Colombia, Cali, como les decía, 2018. Acá en la Facultad de Trabajo Social me quedaba rendir, creo que 2, 3 finales, y estaba haciendo el seminario optativo, que era sobre la estructuralidad de la violencia de género. Bueno, me sale la beca y soñado, olvídate, renuncié al trabajo, todo, qué sé yo. Bueno, pasaje ida y vuelta a la universidad, servicio de salud, la universidad, voy a Colombia, y ya cuando voy llegando, digamos, cuando elegí Universidad del Valle, se llama, es la universidad pública, con la salvedad de que es pública pero arancelada. Y es doblemente arancelada si sos extranjero. Bueno, en este marco, digamos, obviamente el programa Pila me financió absolutamente todo, digamos, pero yo, de hecho, en un momento de lucidez le saqué una foto a la factura de cuando fui ahí, tuve que pagar o hacer el trámite, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero me dieron la factura, digamos, con los importes y demás, y era como un montón, digamos, lo que tenía que pagar en colombiano. Pónganle, sí, 11.000 pesos mensuales para ingresar y tener todo, acceso a deporte, a informática, biblioteca, matrícula académica, matrícula universitaria, qué sé yo. Y de las 11 lucas, ponele, me cubría, no sé, 10.500 la beca. Entonces tenía que pagar dos monedas. Bueno, ya uno ahí, viste, dice, qué loco. Acá se paga la universidad pública. Bueno, retomando la estrella de rock que hablábamos hoy, Susana Casanilla. Yo cuando llegué, no sabía, había un encuentro en Bogotá, en la capital de Colombia, de trabajo social. Y fue Susana estuvo allá. Yo como recién había llegado, todavía no había cobrado la beca, digamos, sino que era mes vencido, y estaba con la chirola que había llegado de acá, digamos. Entonces no fui a Bogotá, me quedé ahí en Cali. A mí me recibieron súper bien enseguida, fui el primero de acá de UNER que fue a esa universidad, y más allá de toda broma y demás, en serio comparto eso que a uno le da orgullo, cómo nos ven, digamos, cómo nos ven en Colombia, qué lugar nos adjudican, digamos, desde lo académico, de lo histórico con respecto a la carrera. Yo sinceramente escuché un montón de lados, viste, uno lee, qué sé yo, estando acá, o cuando va a los foros y demás, la UNER de Trabajo Social, sí, la UNER de Trabajo Social. Pero la verdad, sinceramente les digo, yo allá me di cuenta, sinceramente, de lo que significa la Facultad de Trabajo Social de la nuestra, digamos, nuestra facultad. En el sentido de lo que representa para la historia del trabajo social y la trayectoria bueno, de Susana y de tantos otros compañeros y compañeras de Argentina, ¿no? que aportaron y siguen aportando al trabajo social. Bueno, en ese sentido, fue como que yo estaba con la bandera así, como le decía hoy, mi país, y bueno, fui a cursar 4 materias, cursé problemas colombianos, cursé política social colombiana, problemática y política social colombiana, un seminario que se llamaba, tenía que ver algo así con el que yo estaba haciendo, ¿cómo era? Identidades femeninas y masculinas, y historia del trabajo social. No recuerdo bien, pero era una mezcla entre tercero, cuarto y segundo año, ¿viste? Y yo las elegí y tuve la suerte de que también tengan relación con los finales que yo tenía acá. Porque claro, después hay que homologarlo a lo que uno hace allá. Entonces quería más o menos que tenga relación para yo venir acá y no rendir nada, digamos, directamente presentar la tesis, que ya la había empezado, ¿no? A la tesis.
A ver, ordenate, ¿qué más? Bueno, desde el punto de vista de los contenidos, sí, mucha bibliografía de nosotros, mucho de UNER, casi todo de lo de UNER era de Susana. Bueno, Carballeda, había algunos materiales de Margarita Rosa Pagazza, bueno, había como bastante similitud, digamos, cuando yo empecé a ver los programas, sobre todo con historia de trabajo social, fundamentalmente con historia de trabajo social. Yo cuando fui llevé 2 libros de Carmen. Carmen me dio 2 libros para que le lleve a la persona que era mi tutora en ese momento, muy, muy amorosa la señora Nora. Y le regalé los libros de Carmen y la conocían a Carmen, obviamente. Estaban súper contentos de que yo llegue en representación de la UNER y demás. Y después con la transición, ¿cómo es? El día a día de la universidad, yo más vale, o sea, me levantaba recontra temprano y estaba todo el día en el campo universitario, vivía ahí adentro, porque es gigante, gigante, muy grande. Y bueno, es la Facultad de Trabajo Social, en realidad la carrera de Trabajo Social era dentro de la Facultad de Humanidades, en un campo universitario gigante, como les comentaba. Una de las cosas que también me gustó, que me pareció, me movilizó, digamos, que también la traía el SEBA en este seminario de identidades masculinas y femeninas. Imagínense, 2018, estaba acá toda la movida del aborto legal y demás, y era, o sea, a mí me parecía re loco, pero todas las clases de ese seminario, en algún momento de la clase hacían referencia a Argentina y al colectivo de mujeres, digamos, la lucha del feminismo en Argentina como faro, digamos, de Latinoamérica. Videos, viste, qué sé yo, un montón de cuestiones audiovisuales de Argentina, que yo estaba como, me quedaba como, estoy a 8.000, 9.000 kilómetros, digamos, y están hablando de mi cultura, digamos, nuestra cultura. Entonces como que había mucha apertura para la participación. También mucha relación de la Argentina con la cultura de la protesta social en general, digamos, la defensa de la democracia, el tema de la abuela, de madre, de mayo, como que esas cosas muy relacionadas. Hablando obviamente con el microclima de la Facultad de Humanidades. Después era una monstruosidad que se convivía como diferentes lógicas, digamos, ¿no? Bueno, en términos académicos, más o menos, como compartía el SEBA, yo no tengo claridad de prácticas, sí sé que no había de primero a quinto, eran 5 años también, pero no recuerdo si era cuarto y quinto o tercero y cuarto, no me acuerdo bien. Historia del trabajo social, que fue la más específica. El profesor Carlos, enamorado en otro país también, hacía muchísimo hincapié en la investigación. Absolutamente todo el tiempo hablaba de la pata de investigación del trabajo social como una herramienta que por ahí no tienen otras disciplinas, otros profesionales que trabajan en el campo. Y bueno, yo como lo escuchaba como estaba como en casa, digamos, pero uno después empieza a tensionar y a ver cuando ve que en otros lugares no están así, como hoy contaba el Seba, en Paraguay. Si voy muy rápido, me dicen. Bueno, otra de las cuestiones que me parecía importante compartirles es que, obviamente, la gente, digamos, que usábamos trabajo social, y la mayoría, yo no conocí un solo, eran todas mujeres, yo estaba en intercambio, y creo que había un compañero, pero creo que fue una vez o dos. O sea, la mayoría de las clases eran todas mujeres y estaba yo, digamos, en ese sentido, que fue una de las preguntas que Euge hizo también. Es igual que acá, digamos. ¿Qué les iba a decir?
como la gente que estábamos ahí relacionados con trabajo social, había como una cierta idea de los quilomberos, digamos, ¿no? Como que estos son los que hacen quilombo. Yo le voy a comentar así medio por arriba, porque es bastante más heavy la cosa. Yo fui en el año 2018 y en ese año hubo una movida muy heavy, hubo un paro nacional muy fuerte. Colombia, no sé si están todos al tanto, pero medio como Paraguay viene siendo un país que viene siendo gobernado no por un partido colorado, pero más o menos parecido, y son todos medio de la misma, digamos, rama política e ideológica, familias y demás, hace muchísimos años, digamos. Y en el 2011 hubo una movida muy fuerte, una alianza entre el pueblo trabajador, los estudiantes, el movimiento de mujeres que estaba como ahí surgiendo de a poco. Fue como que hicieron una alianza y fue una movida muy grande. 2011 quedó marcado, fue un paro nacional histórico en Colombia. En el 2018 se volvió a dar. Y yo llegué justito. Yo obviamente estaba, más allá del contexto político y social, que obviamente nadie va a festejar una desigualdad y demás. Yo en términos personales también estaba como con mucha euforia de poder estar en esas movidas. Si quieren, mientras les cuento, les quiero mostrar nomás unas pequeñas imágenes para que vean más o menos cómo era mientras les voy compartiendo, cómo era la onda ahí, digamos, para que no quede tan virtual, así que me da cosa. Esto, por ejemplo, fue la asamblea estudiantil en el contexto de este paro que fue en el 2018. La universidad en ese día, ahí decidimos entre todos, fue un quilombo, se imaginan, cuál era el rol de los estudiantes en el paro nacional, digamos, porque había mucha presión del gobierno y obviamente de la fuerza pública, digamos, de la policía, una naturalización de la represión de la protesta social tremenda, digamos, tremenda, que la verdad que uno entiende, más o menos sabía del conflicto armado, de esa cultura que viene en la historia colombiana, pero a mí la verdad que me sorprendió. Paréntesis ahí, el primer día que llegué, nos hicieron una recibida, éramos 125 estudiantes extranjeros, nos hicieron una recibida soñada, todas las autoridades, qué sé yo. Una de las últimas cosas que nos dicen es que estaba determinado, así, o sea, terminantemente prohibido que el estudiante de intercambio participe de protestas sociales, de las agrupaciones violentas y extremas que formaban parte de la universidad. Obviamente yo me quedó eso, y después empecé a preguntar qué onda. Bueno, resulta que justamente esta universidad, más allá de que arancelada y demás, en Cali es como, peyorativamente, ¿no?, en la calle y en otros ámbitos, es un nido de guerrilleros. Entonces yo estaba en el nido de guerrilleros. Cuando uno empieza a descargar un poquito, y yo lo relaciono con trabajo social porque era como algo que se hablaba y no lo percibía con otros estudiantes de otras carreras que también me llevaba bien. Era con lo que trabajo social, como humanidades, ¿viste? Hablar del paro, hablar de la marcha, hablar de las estrategias. Hubo un campamento que se hizo adentro del campo universitario para planificar el corte de las dos avenidas principales que rodean el campo universitario, con una comida, de comida, no me acuerdo, pero mucha organización estudiantil, digamos, y activa participación de nosotros, estudiantes de trabajo social, estudiantes de filosofía, todos los que estábamos ahí. Eso no me parece un detalle menor, digamos, porque, bueno, acá por ejemplo, fue una foto que saqué en una de las marchas más grandes que hubo, en ese 2018, de las compas que estaban estudiando ahí en la Univalle. ¿Qué les iba a decir? Bueno, y la universidad, en el medio de la cursada, fue tomada, ¿viste? Un día yo empiezo a escuchar
tiro, humo, gas lacrimógeno, qué sé yo, quilombo mal. En una parte del campo universitario nadie, como decían, sí, hay tropel, hay tropel. Tropel era como el nombre que le daban ahí a la toma y a la protesta social. Y había esta agrupación que son todos estudiantes y ex estudiantes, que son, no sé, no me acuerdo bien cómo era el nombre, pero recontra organizado, y los tipos, que me pareció súper loco, tienen un mecanismo, unas papas, digamos, como las que comemos nosotros, pero no sé qué le ponen y las envuelven de aluminio y las tiran, digamos, y cuando impactan algo explota de una manera, ustedes no se imaginan cómo explota eso. Y ante las protestas venía el grupo SMAT, que ahora no encontré la foto, pero es como el grupo Halcón de acá de Argentina, o sea, eso, los Robocop. Y los tipos, esta policía venía del lado de afuera de la universidad, encajaban los chumbos, digamos, entre el alambrado y apuntaban a pegar, digamos, a los estudiantes. A pegar con los gases lacrimógenos o balazos de goma. Digo, hay varios estudiantes asesinados de esa universidad en protestas sociales de otros años. Y estos tipos que están todos, viste, tapados, te prohibían que estés adelante, sí te obligaban a que estés atrás de ellos, de toda la línea de ellos, y que cante como apoyo, qué sé yo. Un nivel de violencia de la protesta social tremendo, digamos, que yo la verdad me sorprendió. Había un helicóptero, o sea, hasta helicóptero arriba de nosotros en la Vos universidad. decías que fueron 125 estudiantes de intercambio. Me quedé Sí. pensando las dimensiones de la facultad, la cantidad de estudiantes que tiene que haber habido para que entren tantos No, de intercambio. sí, no, imagínate que, digo, brevemente, un campus universitario que tiene 2 lagos adentro, que había monos adentro, o sea, ardilla, mucho verde, 12 canchas de fútbol 11, canchas de básquet, este lugar, era un lugar Pero eso gigante, tipo antes no gimnasio. era solo de trabajo social, ¿o sí? No, era de Ah, Univalle, claro. pero bueno, la parte de humanidades, por ejemplo, esto le mostraba, tuve la suerte también de que fue Donald Trump, y sabés, cuando yo estuve ahí, y estaba yo, salí de la universidad, me crucé a un centro comercial que estaba ahí enfrente, y de repente policía por todos lados, y cerraron el centro comercial y no nos dejaban mover a nadie, porque pasaba Donald Trump por ahí. Yo, viste, esto es real, decía yo. Eh, una movida, ¿entendés? O sea, como que había mucha ebullición así social, y yo estaba ahí, entonces quería como absorber todo, digamos, todo el tiempo. Y, por ejemplo, no sé, viste, mucha referencia al Che, murales por todos lados, en la Facultad de Humanidades. Este chico que ven acá atrás era un estudiante de Humanidades que asesinaron, de un tiro en la cabeza allá adentro de la universidad, y en una protesta estudiantil. Pero, digamos, todo de esta característica los murales, todo vinculado al feminismo, la lucha por la liberación de la mujer, por la tierra. Camilo Torres es como un símbolo ya, es como el padre Mujica acá, solamente que Camilo Torres murió, digamos, tomó las armas en un momento. Él hacía lo que hacía, laburaba, digamos, con los pueblos más vulnerados, digamos, de Colombia. En un momento decidió formar parte de la lucha armada y bueno, murió ahí en combate. Pero muchas, digamos, murales y esto de la intervención del espacio público, digamos, súper, bueno, más falta. Yo donde veía, che, sacaba fotos a todo. Pero porque yo dije en algún momento quiero compartir, digamos, esto. Y no había una pared, digamos, del lugar donde estudié que no esté pintada con estos mensajes, digamos. Este tipo, Jaime Garzón, también fue asesinado, digamos, en la calle, era un militante, digamos, de izquierda, digamos, vamos a decir,
y fue un mediador entre la guerrilla y el gobierno de Uribe en ese momento, que fue el gobierno con Estados Unidos y con la CIA y con toda la vaina que ya conocemos, básicamente terminó con la gran parte de la guerrilla, y es obviamente un presidente más de derecha que de otra cosa, ¿no? Para que quede claro. Pero nada, en ese sentido, bueno, todos los días, murales nuevos, eventos culturales, como en parte me hacía ruido que sea pública y cancelada, pero en parte también me gustaba, digamos, la apertura, digamos, y la libertad que había también para todos. Por ejemplo, había ahí un lugar donde se vendía alcohol, digamos, se podía consumir, o sea, se consumía literalmente lo que uno tenga ganas, y era dentro de la universidad y estaba permitido y regulado por la universidad. Digo, se compraba, se vendía sustancias legales e ilegales, todo ahí dentro de la universidad. O sea, a ese nivel que yo, era como un montón, digamos, ¿entendés? Era como mucho. Y eso nos dijeron en la presentación oficial de la universidad, donde estábamos todos los estudiantes de todos los países, digamos. Entonces era una mezcla, ¿viste? Porque yo fui con la visión de que iba a ser un trabajo social más conservador, una educación más conservadora, y todo iba a ser conservador, y me topé con esto, y fue como, bueno, me movilizó un montón. Pero en términos volviendo a la carrera, mirá, acá está lo que les contaba, de la factura, o sea, la locura de la cantidad de cosas que... Esto era todo lo que yo tenía que pagar, digamos, y casi la totalidad me lo cubría 6.240.000 colombianos allá en Millones. Yo le sacaba fotos, todo, che, estaba en modo periodista. Pero volviendo un poco a lo que es el... ¿Esperen que saco esto? A lo que tiene que ver con el trabajo social. Allá, por ejemplo, lo que yo percibí, que le contaba, no sé, no me acuerdo si era la Jorge que le contaba, o a vos, Euge y Ivonne, que de lo que pude ver, los profesionales y las profesionales que conocí trabajaban bien en un anclaje territorial, digamos, en los barrios más marginados ahí de Colombia, muy vinculado a lo que tiene que ver con las cuestiones de, por ejemplo, sí, de salud podríamos decir, pero era como bastante amplio. Sí, también retomando lo que decía Seba, había como cátedras que trabajaban núcleos, digo, por decirlo acá, vejez y todo este tipo, esta manera de nosotros de analizar las problemáticas que tenemos. Bueno, allá había como también con conflicto armado, migración, con problemática de la mujer, narcotráfico, bueno, iba más o menos. Y el ahí. espacio Perdón, de me intervención, el espacio así como de inserción profesional, ¿era fundamentalmente el espacio público también, público estatal, o cómo era esa movida? Sí, los que yo conocí eran público estatal la mayoría. Sí, me acuerdo que conocí una chica que trabajaba en un hospital privado, en el servicio social, algo así, pero la mayoría eran en el municipio de Cali, con anclaje territorial en el servicio de salud, en el barrio, en el centro de salud. Había así tipo una idea como equipos como es el CAJ acá, de acceso a la justicia, bueno, algo así también pude conocer en algunos barrios de Colombia, pero bueno, después, como les contaba, la facultad la tomaron, este grupo de estudiantes que iba más al choque, digamos, con otras alianzas, la tomaron en el sentido que no, todo el campo universitario gigante lo tomaron, cerraron todas las entradas, hicieron un campamento gigante ahí adentro y bueno, prohibieron el ingreso de los estudiantes, de los trabajadores y todo, en protesta, en alianza con todos los focos de Univalle en diferentes puntos de Colombia, no solo en Cali, está la universidad. Y bueno, yo cursé el último mes y medio virtual,
hice todo virtual. Fue re raro, digamos, pero nada, tuve esa experiencia y bueno, a partir de ahí conocí un montón de lugares, obviamente también, porque volví por tierra y todo eso me lo brindó la universidad. Así que, perdón que me re fui, son las 5 de la tarde, ni cuenta me di la hora. Por ahí No dar sé lugar a si alguna pregunta quieren hacer, si hay algo así como que con lo que resuenen de lo que cuentas Dante o que quieran como preguntarle. creo que a partir de cuarto ya podemos inscribirnos. Ya podemos, decía, quería irse de vuelta. Ya pueden inscribirse a un intercambio. Bueno, te quería ir, che. No, cuarto, quinto, por ahí, es 75-80% de la carrera. Holly, Dante, yo me... Ay, no sé. Seba, sí, Quería... sí. em, respecto a los equipos docentes, ¿había equipos docentes o también se daba como en Asunción? Sí, había equipos docentes. Todos mis docentes eran trabajadores sociales de la carrera, solamente uno. Creo que era sociólogo. Y, pero sí, había entre 2 y 3 personas, digamos, lo que pude ver. Y en otras cátedras de las que fui como oyente nomás, así, fui a un par de cátedras de oyente, 1 o 2 clases, y también eran 2, 3 personas, y hubo una cátedra que eran 3, que era un politólogo y 2 trabajadores sociales. La clase la daba el chabón que tenía que ver más con política pública. Pero sí, muy similar, digamos, a lo que nosotros estamos acostumbrados acá, digamos. Yo agrego una cosita chiquita antes de que se vayan. No, le aviso que está bueno que puedan entrar, el que le interese, a la página de la Universidad Central de Quito, que ahí está detallado, digamos, todo el plan de estudio de la carrera de trabajo social, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de Quito, la capital de Ecuador. Y ahí está buenísimo el plan porque también un poco refleja el contenido cultural, digamos, en el cual están centrados. Por ejemplo, tanto Quito como Colombia, si bien las problemáticas en algunas cuestiones son diferentes, Colombia se ha caracterizado históricamente, digamos, por el conflicto armado, por el tema del seguimiento de conflicto campesino también. Las intervenciones del trabajo social muchas veces están apuntadas a eso, ¿no? En la puja por el reconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Y aparte culturalmente o sea, las políticas del Estado también están un poco centradas en esto, en intereses socioambientales, digamos, o sea, son países en donde tienen muchos recursos naturales, que eso ha llevado a que, por ejemplo, en Colombia o Venezuela se presenten conflictos políticos a nivel internacional. Entonces, por ahí el tema de la universidad pública, no sé, para ingresar, yo me acuerdo, no, yo me fui de viaje ya después recibida, pero me acuerdo que, por ejemplo, para ingresar a la universidad pública en Bogotá, que creo que es la Universidad Nacional de Bogotá, algo así, es pública, pero el ingreso es extremadamente difícil porque requiere un nivel de preparación y es muy difícil poder ingresar. Después te toca pagar, es así. Y en cuanto al acceso de los servicios de salud, también pasaba que, por ejemplo, en Ecuador la salud es pública, pero no es, digamos, la calidad de intervención como la que tenemos nosotras.
En Colombia hay espacios, digamos, de acceso a salud pública, pero, por ejemplo, si vos caías con la pata quebrada y no tenías cobertura social, o sea, mutual, no sé, tenías que presentar como un certificado de pobreza para que te puedan atender, una cosa así, digamos, de ese nivel. De hecho, en Colombia se habla de estrato social. Hay como en localidades muy puntuales como Bogotá, en donde está muy marcado, digamos, esto del tema del conflicto de la guerrilla que ha generado también una impronta política y económica, en donde el sur de Bogotá se caracteriza por familias y barrios que se fueron conformando a partir de esta conflictiva de la guerrilla, y el norte está representado por sectores de mucho más poder. O sea, está dividida así, digamos, la ciudad. Y en Quito pasa similar, si bien no hay una conflictiva de guerrilla, pero también el sur es como el sector más marginal y el norte sigue siendo como el centro o el sector donde viven los ricos, básicamente. Yo lo que recuerdo del trabajo social, en esta búsqueda, yo me fui un poco de vagancia, pero fui un poco buscando también tener una experiencia en trabajo social, tanto como en Ecuador, pero más en Colombia, la participación de las ONG y de fundaciones privadas tiene mucho más legitimidad que la intervención del Estado. ¿Sí? Hay como mucho más peso del sector privado en la intervención de conflictivas sociales que el propio Estado. De hecho, en Colombia, uno de los organismos más presentes es ACNUR, que es una agencia de Naciones Unidas, que está distribuido todo en la parte de la zona de Putumayo. Putumayo queda casi siendo frontera con Ecuador, y también la parte de la costa del Pacífico, que son, bueno, Dante estuvo ahí ¿cómo se llamaba? En Cali, también forma parte un poco de la costa del Pacífico. Y son lugares donde estos organismos internacionales son los que llevan en cierta medida la punta de las decisiones políticas, digamos, a nivel de conflictiva y de reconocimiento de derechos humanos. No es tanto el Estado. Yo me fui en el 2016 y estuve en Ecuador en el 2017 y en Colombia parte del 17 y todo 18 y casi todo 19. Pero en su momento también, en el fines del 2016, en Colombia se había llegado al acuerdo de paz cuando estaba la presidencia de Juan Manuel Santos, que también eso llevó a toda una cuestión ahí social, que vos, Dante, un poco lo contabas, ese tratado de paz con las guerrillas y el Estado vino enmarcado en darle muchos beneficios a los genocidas, digamos. En un principio el surgimiento de las guerrillas tenía una impronta netamente social, política y de reconocimiento, que después se fue desvirtuando en el paso del tiempo y que, bueno, se fue un poco perturbando, por así decirlo, con la presencia de lo que fue el narcotráfico. Entonces hoy la idea de guerrilla está muy asociada, lamentablemente, al tema del narcotráfico, y en el medio han dejado cientos y miles de civiles muertos por este tipo de conflictivas, digamos, en donde el Estado sigue, digamos, teniendo un rol importante, pero no trascendental, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la lucha de los campesinos por la expropiación de tierras en Colombia es complicada. O sea, el campesino que sale a protestar por sus derechos y por la protección de las tierras, muy pocas veces termina lamentablemente con vida. Son altos los índices que en los últimos años han tirado, digamos, de este tipo de ataques contra los derechos humanos y sobre todo contra los derechos de los campesinos y los pueblos más autóctonos de esa zona. Nada más. Bien, bien, súper interesante. La verdad que, bueno, nosotros tenemos debemos decirlo, un grupito de WhatsApp en el cual la verdad que vamos compartiendo de
de lo enriquecedora que ha sido esta experiencia, esta posibilidad de encontrarnos. Al principio, sinceramente, estábamos así como un poco bajón, porque decíamos, bueno, se habían caído las dos colegas que les habíamos mencionado y decíamos, bueno, arrancamos así como medio en cámara lenta, pero la verdad es que, bueno, estamos primero más que agradecidas y a los compañeros que compartieron con tanta disposición, con tantas ganas, sus experiencias, ¿no? Que bueno, están las claras, que la verdad que da para seguir hablando y compartiendo. Hasta incluso yo pensaba en esto de la importancia de indagar en los programas de estudio, ¿no? En esos planes de estudio, en lo que escriben, por ahí pensar, bueno, hasta incluso en otras vueltas que le podíamos seguir dando en clave de las cuestiones que fueron un poco surgiendo hoy. Así que ahí están escribiendo en el chat que tienen que retirarse. Bueno, Sebastián, de hecho, ya se tuvo que retirar. No sé si se alcanzó a leer o no nuestro agradecimiento, pero después se lo haremos llegar. Y bueno, no sé si hay algo más que quieran compartir, que quieran preguntar. Si no, también pensemos que, bueno, que vamos a tener el placer de a Jorgelina y Dante seguir teniéndolos en el espacio de la cátedra, así que por ahí podemos retomar algunas cuestiones en la clase próxima. Pero bueno, nada, la verdad que más que agradecida, chicos, sumamente interesante. Sí, y una cosita más para agregar, que está bueno que hoy estaba chusmeando un poco de eso, que bueno, los planes de estudio están habilitados, como por internet se pueden acceder y estaría bueno, digamos, que comparar o por lo menos hacer una aproximación al nombre de las cátedras y un poco de los contenidos, porque yo estuve mirando y la verdad que son nombres que por lo menos dentro del plan de estudio que tenemos nosotros en la facultad, no existe, digamos, o ser muy diferentes los tipos de intervención y el abordaje epistemológico que uno toma. Pero bueno, nada, eso sería bueno, digamos, poder hacer una comparación, una aproximación. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta, observación? La verdad que yo estoy con la misma sensación que vos, que es lo que charlábamos. La verdad que, bueno, ha sido recontra fructífero, de mucho aprovechamiento, muy enriquecedor el encuentro, las experiencias. Obviamente que, bueno, me nutren un montón, ¿no? Y váyanse de viaje. Aprovechen. Bueno, gracias a quienes estuvieron presentes, quienes pudieron participar. Habrán visto que en esta instancia estuvimos grabando, ¿sí? Este encuentro, este conversatorio, así que lo vamos a poner a disposición para aquellos compañeros y compañeras que no pudieron estar presentes. Y bueno, nos estaríamos encontrando el próximo martes, ¿sí? Y ahí si surge alguna otra cuestión, sería re interesante que la puedan llevar y nos tomamos los primeros minutos de la clase para poder trabajarlas. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el martes.